esto para poder, para que puedan saber qué estudiar para mañana, o me imagino ya repasar a esta altura, pensando en que ya algunos de ustedes han estudiado, ¿cierto? Así que en eso más o menos nos vamos a concentrar en este rato que vamos a compartir esta pequeña clase de repaso, ¿ya? Así que lo primero, chiquillos, es que dentro del examen que ustedes van a tener el día de mañana, una de las grandes preguntas, o una pregunta que se repite, un tema que se repite bastante, tiene estricta relación con las fuentes del reclutamiento y con el proceso de reclutamiento en sí. Entonces, para partir un poquito, lo primero que hay que tener en consideración, y lo primero también que hay que tener en cuenta, es que el proceso de reclutamiento, Hablando. tal como nosotros lo conversamos en la primera clase, es el proceso por el cual yo voy a salir a buscar a los candidatos para un determinado cargo. Eso es esencial que ustedes lo tengan presente. En segundo lugar, es esencial que cuando nosotros salimos a buscar a un candidato, primero que todo también tenemos que tener definido nuestro perfil de cargo. En tercer lugar, es muy importante también que nosotros tengamos claridad de cuál es nuestro presupuesto, cuál es nuestra situación como empresa respecto a la decisión que vamos a tomar de cómo llevar a cabo ese reclutamiento. Y ahí es donde aparecían distintos tipos de reclutamiento, que se llaman fuentes del reclutamiento. Y esto obviamente es pregunta del examen, para que también pónganle mucho ojo en este aspecto, de, por ejemplo, las diferencias que hay entre el tipo de reclutamiento, o sea, de reclutamiento interno y de reclutamiento externo, ¿ya? De en qué momento nosotros salimos a buscar una persona al exterior y en qué momento nosotros recurrimos a nuestra base de datos que tenemos dentro de la organización. También aspecto muy importante a considerar, eh, por ejemplo, el tema presupuestario. Generalmente cuando una empresa cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades hoy día del medio ambiente, es más fácil para él salir a buscar un candidato al medio externo. Eso es sumamente también relevante. Ahora, cuando el presupuesto es limitado, ya, y cuando muchas veces el tiempo también es limitado, obviamente la forma de reclutar va a ser la forma interna, es decir, aquella que me permita tener un resultado al más corto plazo posible y con una persona que en lo posible sea una persona que nosotros conozcamos y que podamos decir que está aprobada, ¿ya? Ahora, cuando hay mayor presupuesto, cuando hay mayor holgura también en el proceso y cuando necesitamos que ingresen nuevas ideas, cuando ingresen ideas frescas a la organización, vamos a recurrir probablemente a un tipo de reclutamiento externo, ¿ya? Ahora, también hablábamos de que la generalidad de las empresas hoy día, de las organizaciones hoy día, es utilizar el tipo de reclutamiento mixto. Es decir, recurrir a reclutamiento de tipo interno, y si el interno no me logra satisfacer a mí con algún tipo de candidato, recurro al reclutamiento externo, ¿ya? Ahora, eso puede ser de forma simultánea o en primera instancia viéndolo con el reclutamiento interno y de forma posterior con el externo. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que obviamente nosotros lo podamos hacer de forma simultánea, ¿ya? Así que ese va a ser un punto importante en su examen, para que también lo tengan en consideración y revisen esa parte del cuadernillo, donde se refiere precisamente al proceso de reclutamiento, ¿ya? Otro, otro punto importante para que ustedes tengan a considerar dentro de su prueba tiene que ver también con el proceso de selección, es decir, el proceso que viene inmediatamente finalizado el proceso de reclutamiento. Ahora, cuando nosotros partimos el proceso de selección, es cuando ya hemos recibido todas las postulaciones posibles. Nosotros cuando ya tenemos un staff importante de currículum, de postulaciones, nosotros tenemos que buscar la forma de poder acotar ese número de candidatos y empezar a filtrar para ir consiguiendo la mejor opción. Y eso es lo que nosotros conocemos como proceso de selección, ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo que hay que considerar en el proceso de selección? Lo primero es que nosotros de partida en este proceso vamos a tener que acotar el número de candidatos. Eso es lo primordial en el proceso de selección. Lo segundo es que el proceso de selección es un proceso tan importante que si nosotros nos equivocamos, podemos generar un gran perjuicio para la empresa o la organización.
de que imagínense todo el despliegue realizado, todo el gasto involucrado en un proceso de selección para que más encima nos equivoquemos. Entonces, la importancia de este proceso, de su planificación, de su rigurosidad, tiene que ser tan acabada que nos permita en lo posible elegir efectivamente al mejor candidato, ¿ya? Eso a nivel general en el proceso de selección. Sin embargo, dentro del proceso de selección nosotros tenemos etapas, o tenemos procesos que llevamos a cabo y que son muy relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el ejercicio práctico que ustedes realizaron, que es la evaluación curricular. Cuando nosotros vamos a revisar, ¿cierto?, las postulaciones y vamos a verificar si los candidatos cumplen con los requisitos definidos en primera instancia, si cumplen con las exigencias académicas y también si cumplen con las exigencias del análisis del cargo, es decir, de los requisitos para poder desempeñarse en ese puesto de trabajo. Eso como primera parte. En segunda parte, como segunda parte, también tenemos que poner mucho énfasis en las técnicas de selección que vamos a aplicar, qué instrumentos vamos a utilizar. Y nosotros hablábamos, por ejemplo, de las técnicas de simulación, y hablábamos de alrededor de 11 tipos o modalidades de simulación que podíamos aplicar. Y en ese sentido es muy importante que ustedes tengan claridad que cada una de esas pruebas se aplica con el fin de evaluar si el candidato es competente o no. Esa es la lógica. Por tanto, cada actividad que nosotros apliquemos, cada técnica que utilicemos, nos va a conllevar a evaluar si efectivamente el candidato se acerca a las competencias que el cargo exige. Eso como un punto también muy relevante. El otro punto también esencial viene inmediatamente después de las técnicas de simulación, tiene que ver con la entrevista. Y en la entrevista ustedes se van a dar cuenta en su cuadernillo que habla, ¿cierto?, de la entrevista estructurada, de la entrevista semiestructurada, también habla de la entrevista por competencias. Lo que nosotros tenemos que tener claridad de que la entrevista tiene ciertas etapas, que de hecho nosotros las conversamos también en clases, en donde en la primera parte de la entrevista nosotros tenemos que tener mucha claridad, mucha planificación respecto de cómo la vamos a llevar a cabo. Y eso significa en primera instancia tener claridad del perfil de cargo, tener también a mano los antecedentes del postulante y también tener a mano una guía de la entrevista. Es decir, saber cuáles van a ser las preguntas que nosotros vamos a aplicar, también van a ser qué tipo de preguntas van a ser las que de cierta manera vamos a aplicar en caso que no tengamos respuesta con las primeras que apliquemos. Entonces, son una serie de instancias que ustedes también van a tener que tener en consideración. Otro punto también relevante en un proceso de entrevista va a tener que ver con la primera parte de ella, en la cual ustedes van a tener que romper el hielo, van a tener que, ¿cierto?, darle la tranquilidad al entrevistador para que pueda responder las preguntas de forma adecuada. Y después también tenemos el desarrollo mismo de la entrevista, en el cual ustedes se van a encontrar en su cuadernillo que hay distintos tipos de preguntas, ¿ya? Están, por ejemplo, las preguntas asesinas, están las preguntas capciosas, están las preguntas intuitivas, ¿ya? Están las preguntas abiertas que probablemente el entrevistador va a poder aplicar. Sin embargo, lo más relevante de una entrevista es que usted obviamente la oriente de tal forma que la información que usted obtenga de esa entrevista sea la información que usted necesita. Por tanto, cuando usted prepara una entrevista, tiene que orientarle y relacionarla con la información que quiere obtener. Y ahí es donde hablábamos nosotros también de la técnica de la metodología STAR. Es decir, de aplicar preguntas que a medida que yo voy avanzando en la entrevista, si el entrevistado, por ejemplo, hay una pregunta que no la responde de forma adecuada, yo inmediatamente una pregunta que me permita complementar la información. Ya hablábamos ahí, ¿cierto?, que el candidato puede entregar una información parcial, una información falsa y también una información completa. Entonces, eso también es muy relevante, ¿ya? Ahora, dentro también del proceso de selección, hay una parte en la cual ustedes también tienen que ahondar ahí un poquito en su estudio, que tiene que ver con los modelos que proponía Chavenato, en el cual hablaba del modelo de colocación, el modelo de selección y el modelo de clasificación. El modelo de colocación, ¿ya?, es un modelo en el cual simplemente podemos decirlo o atribuirlo como a la dedocracia. Es decir, cuando hay una vacante, simplemente le digo a alguien, tú ocupas ese puesto. Ese es el modelo de colocación. Después también tenemos el modelo de selección, que es el modelo que estamos
conversando hoy día, que hemos conversado durante las 2 semanas de clase, que es el modelo, ¿cierto?, que cuando se presenta una vacante, yo selecciono obviamente al mejor candidato. Y es un proceso transparente, abierto, al cual pueden postular todas las personas. Y por último tenemos el modelo de clasificación, que es el clasificación es cuando existen varias vacantes y muchos candidatos, y se provoca un estilo de chorreo. Es decir, al cubrirse la primera vacante, todos aquellos candidatos que habían postulado a esa primera vacante, inmediatamente pasan a ir cubriendo las vacantes que quedan a continuación. ¿Ya? Todo lo de que hagan su micrófono, chiquillos. Ahora, ¿por qué es importante que revisen nuevamente este modelo en su cuadernillo? Porque también hay una pregunta en el cuestionario que va precisamente orientada a esto. ¿Ya? También, ahora, yo la información que les he entregado, chiquillos, es la que está estrictamente relacionada con las preguntas de su examen, ¿ya? Así que es muy importante que espero hayan podido tomar nota de lo que yo les he mencionado, y si no, también les voy a mandar la grabación en un momento más de la clase. Profesor, El otro punto, profesor, disculpe, era colocación, selección, ¿y cuál era el del chorreo? clasificación. Ah, gracias. Ya. Hay una pregunta igual, chiquillos, en su examen, que de hecho ustedes se van a acordar de mí porque probablemente se las tenga que dar prácticamente textual hoy día, que tiene que ver con el psicodrama, ¿ya? Como una forma también de aplicar algún tipo de prueba de selección. Y el psicodrama, ustedes tienen que entender lo que es como un proceso de dramatización, en la cual nosotros vamos a someter los candidatos a simular una situación real con el concepto de dramatización. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el psicodrama nosotros no lo vimos previamente tal en nuestras clases, pero sí lo van a encontrar en el cuadernillo. Así que también como tips les dejo que hagan una revisión de lo que es el concepto de psicodrama. ¿Ya? Después también tenemos el concepto o una pregunta que probablemente también van a tener en su examen, que tenga que ver estrictamente con las pruebas psicométricas. ¿Ya? Y las pruebas psicométricas son aquellas que nosotros orientamos para medir aptitudes. ¿Ya? En este caso podemos medir el razonamiento lógico, podemos también medir el razonamiento numérico, el razonamiento verbal. ¿Ya? Entonces, hagan hincapié también en este tipo de pruebas que ustedes también van a encontrar en su cuadernillo. Es sumamente clave que también lo puedan chequear. ¿Ya? Ahora, otro punto relevante se refiere también al impacto que puede tener el error en un proceso de reclutamiento y selección. Esto nosotros lo conversamos y hablábamos, ¿cierto?, de que para una organización hoy día, el cometer un error serio en la contratación de una persona porque no se llevó a cabo un adecuado proceso de reclutamiento o de selección, me puede traer obviamente resultados de tipo negativos a nivel organizacional en cuanto a los resultados. Pero también me puede traer errores significativos en relación al clima laboral. Pero peor aún, me puede traer malos resultados a nivel de tipo económicos, ya que yo cuando llevo a cabo un proceso de reclutamiento y selección incurro en un gasto. Yo saco plata de mi presupuesto para poder llevar a cabo un proceso de reclutamiento. Entonces, si yo me equivoco, probablemente voy a tener que realizar nuevamente el proceso, incurrir nuevamente en un gasto, y ¿qué va a pasar también a nivel organizacional? Voy a seguir con ese vacío, en donde probablemente el trabajo que estoy dejando de cubrir con la persona que debo contratar, probablemente se lo estoy asignando a otra persona a la cual la estoy sobrecargando laboralmente y donde probablemente estoy viendo también malos resultados o una deficiencia en los resultados de una unidad o de un departamento o incluso de la misma organización. Entonces, fíjense ustedes también, dimensionen un poco el impacto que tiene efectivamente el cometer un error en este proceso que, tal como yo les mencioné en un principio de la asignatura, procesos de reclutamiento y de selección eran primordiales para la vida organizacional. ¿Ya? Preguntas.
Con la información que les entregué están abordados todas las temáticas para la prueba de mañana. Así que quedo abierto a preguntas. Profesor, más que la materia, yo creo que la materia un poco está clara, de dónde sacarle provecho, ¿cierto?, a todo lo que hemos conversado. La temática de la prueba va a ser también en un periodo de 45 minutos y con 15 preguntas de alternativa. Sí, chiquillos, efectivamente, el examen final tiene la misma dinámica de las pruebas anteriores que ustedes rindieron. De hecho, lo que hace en ocasiones, no les puedo dar la certeza que sí sea, pero en ocasiones también es un compilado de las preguntas de los cuestionarios anteriores. Puede que alguna pregunta por ahí quizás se repita o no, puede ser, ¿ya? Y el tiempo que tienen para poder realizarlo son los 45 minutos habituales que tienen también en los otros cuestionarios. Por eso que es importante, y tal como también yo les mencioné en las clases, de que ustedes antes de la prueba tengan en lo posible identificados en sus cuadernillos los temas, ¿ya? Por ejemplo, ya, ¿dónde está el proceso de selección? Tal página. ¿Dónde está el proceso de reclutamiento? Tal página. ¿Dónde está el modelo de colocación? Tal página. ¿Por qué? Porque así ustedes, cuando rindan su prueba, no pierden tiempo en buscar la respuesta de forma, por así decirlo, a tonta y a loca, y se van a perder, ¿cuánto? 5, 6, 7 minutos en una pregunta, y recuerden que son 14 más. Entonces, si dividimos 45 en 15, tenemos que son 3 minutos por pregunta. Entonces es importante que ese ejercicio de poder identificar la ubicación de la respuesta y de las posibles preguntas, lo hagan antes. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Alejandra, ¿alguna pregunta? Brenda, Claudio. Con respecto a los trabajos, profesor, no sé, no con respecto a la prueba, pero los trabajos, las notas, ¿La nota de sus trabajos? sí, No se las he enviado. no, Ya, no, yo me comprometo a enviárselas mañana durante el día. Si que alcanzo a enviárselas ya, hoy día, se las puedo enviar hoy día. Están calificados ya ya. sus trabajos, ¿ya? Así ¿Esa que, se promedia con el 7? exactamente, es la ponderación con el 7, ¿ya? De hecho, los Correcto, trabajos ya. son bastante buenos, así que de hecho hay Puro algunos 7, puro 7. van a tener, yo creo que gran número del curso va a tener un 7, porque efectivamente igual los trabajos estuvieron bastante buenos, ¿ya? Así que yo mañana voy a sacar las ponderaciones y se las voy a enviar. De hecho, hay unos trabajos que quedaron, la verdad que bastante buenos, fueron muy ingeniosos también, muy creativos algunos en la presentación de su trabajo, así que eso también me dejó bastante conforme. Lo bueno que hoy día, cualquiera de ustedes que quiera llevar a cabo un aviso de empleo o promocionar un aviso de empleo, la verdad que tiene todas las herramientas para hacerlo, así que eso es súper bueno. ¿Qué otra clase tenemos con usted, profesor? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué otra clase tenemos con usted después? A ¿Qué otra ver, asignatura? yo con los cursos del Valle Central, yo generalmente trabajo con la ingeniería, eh, con Concepción, con Victoria y con Temuco. Pero en el técnico yo siempre hago reclutamiento y selección, hago desarrollo organizacional y hago también taller de personal y descripción y evaluación de cargos. Hago los 4 ramos que son específicos del área de recursos humanos. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? una consulta. En resumen, la prueba va a ser de los 3 cuadernillos, ¿cierto? 1, 2, 3. Exactamente, sí.
Ya, mi otra consulta va con respecto, me conecté más tarde, pero mi consulta va con respecto a al psicodrama que dijo usted. ¿Sí? Esa va a ser, no sé, yo sé que está en la materia, porque lo estaba leyendo delante, ¿Ya? pero es más o menos lo que va dentro del cuadernillo o una, no sé, que tenemos que indagar con respecto a otro conocimiento que vaya a salir en la prueba y no especifique acá en el cuadernillo. A ver, yo les comenté lo del psicodrama como pista, porque es una de las 15 preguntas que va en el examen. Entonces, por eso yo se los quise poner sobre la mesa, porque sé que probablemente, si no les doy el aviso, quizás era un tema que uno probablemente no le va a dar el mayor énfasis cuando lo estudie. Entonces, por eso se los quise comentar. Entonces, el psicodrama sale especificado, ¿cierto?, en su cuadernillo, por tanto, remítase a responder en base a eso. ¿Ya? Profesor, ¿y el psicodrama sería casi como el juego de roles? Es como, es que, claro, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de las técnicas de simulación, nosotros mayormente al juego de roles le llamamos al hecho de que a un número determinado de candidatos le asignamos un rol en particular y que hagan una actuación en base a una situación cotidiana. Pero el psicodrama tiene que ver más con una dramatización, en donde probablemente hay un guión y hay una historia y un libreto detrás. Entonces podríamos decir que el psicodrama es una prueba un poco más elaborada, más profunda respecto de un proceso de simulación. Ahora, Gracias. en estricto rigor, Gracias, profe. de acuerdo a la experiencia, y en realidad el psicodrama, la verdad que, si ustedes me preguntan a mí, jamás se ocupa. Lo que se ocupa en realidad es el juego de roles. Pero ustedes saben que es una prueba, por tanto, la pregunta puede estar y hay que saberlo. Yo tengo una consulta, pero con respecto a la primera prueba, que quedé con la duda. Lo que pasa es que una de las preguntas era el reglamento interno, externo, ¿Ya? y entre las alternativas decía, bueno, yo sé, por lo que hemos conversado, son interno, externo y mixto. ¿Sí? Pero yo descargué varios libros que están en la bibliografía porque a mí me interesa este tema de recursos ¿Ya? humanos Perfecto. y estaba leyendo algunos libros de esto y siempre hablan de interno y externo, rara vez dicen mixto. Entonces yo me quedé con la duda si está considerado en la prueba como, como en el cuadernillo lo consideran digamos, el que confecciona la prueba, porque está interno, externo, o 3 tipos de reclutamiento, o 2 tipos de reclutamiento. Entonces yo contesté 3 pensando en el cuadernillo. Claro. Pero después leyendo varios libros que están de la bibliografía aquí, siempre hablan de 2, interno y externo. Entonces me quedé con la duda si es 3 o 2 considerado desde qué punto de vista. Sí, Me quedé con esa muy duda. buena pregunta, Soledad, ¿cierto? Sí, que vino, Sí, no aparece el nombre. Muy buena pregunta, porque ahora, de hecho, yo les hice hincapié en la primera clase. Cuando nosotros hablamos de las pruebas que se aplican, que se le van a aplicar a ustedes durante toda su carrera, siempre tienen que remitirse estrictamente al cuadernillo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la praxis, en la práctica? Generalmente, en la literatura, y usted va, qué bueno que haya hecho el ejercicio de revisar la bibliografía, se va a encontrar con que mayormente se habla efectivamente solamente del reclutamiento interno, del externo, y en la literatura más actual, bibliografía más actual, se habla también de los reclutamientos punto cero y también de aquellos que incorporan el factor tecnología como factor relevante. Pero el reclutamiento mixto, desde el punto de vista literario, ¿ya? Es muy poco abordado, ya que se entiende que si se da por hecho de que en una organización, si no me resulta con el interno, voy a aplicar el externo. Y por eso tengo un reclutamiento mixto, ¿ya? Pero en estricto rigor, para efectos de la prueba, insisto, el cuadernillo. Ahora, si el cuadernillo considera 3, son 3. gracias, profesor.
Otra pregunta, chiquillos. Profe, en la prueba 2 salió una pregunta que decía que en qué etapa de la entrevista se compara el currículum vitae con las actitudes del candidato. Y tengo la confusión en esa, ¿cuál es la respuesta? Porque he preguntado, algunos dicen que es en el desarrollo de la entrevista, otro que en la preparación, otro en la evaluación. Entonces en esa tengo una confusión. La respuesta es en el desarrollo, Claudio. ¿Ya? En el desarrollo, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Y es muy buena pregunta también, Claudio, qué bueno que la hizo. Nosotros tenemos que partir de la premisa, que cuando nosotros vamos a aplicar una entrevista, nosotros hemos preparado la entrevista. Y uno de los elementos claves para poder preparar una entrevista es, en primer lugar, contar con el perfil de cargo, y en segundo lugar también contar con los antecedentes del postulante, en este caso con el currículum. Entonces nosotros, antes de aplicar la entrevista, es decir, en la preparación, no podemos comparar en lo que dice el candidato con lo que tenemos en el papel. Por tanto, cuando nosotros hacemos esta comparación y este análisis, efectivamente es en el desarrollo de la entrevista. Y de hecho, las preguntas, cuando yo las preparo, también las tengo que preparar pensando en el currículum que tiene la persona. ¿Ya? Sí, por tanto, si yo tengo una persona que efectivamente tiene un currículum, por ejemplo, con una gran cantidad de experiencias, yo tengo que basar también mi entrevista y mis preguntas en función de la experiencia y de cómo se ha comportado el entrevistado en sus distintas situaciones de la vida cotidiana, en el mundo laboral, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un candidato que probablemente no tiene experiencia, yo obviamente en mi entrevista no le voy a poder preguntar por sobre sus experiencias previas. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que preguntarle? Tengo que preguntarle en función de sus aptitudes. ¿Qué significa esto? De cómo, por ejemplo, él podría reaccionar ante una eventual situación futura en un hipotético trabajo. ¿Ya? Esto que les acabo de decir va también en una pregunta del examen. Así que acuérdense de ello. Ya, profe, gracias. Otra pregunta, chiquillos. ¿Podríamos repetir los tips que nos dio recién, ya que algunos llegamos un poco atrasados de lo que puede salir en la prueba? Perfecto, chiquillos. Tomen nota si quieren. Sí, por favor. Ya. Fuentes de reclutamiento. Segundo lugar, proceso de entrevista. Tercer lugar, proceso de selección. Cuarto lugar, el psicodrama. Quinto lugar, resultados en el proceso de selección. Cuando, por ejemplo, se comete un error. Otro punto, pruebas psicométricas. Y por último, modelo de colocación, selección y clasificación. ¿Puede repetir la última, por favor? Modelo de colocación, selección y clasificación. Perfecto. ¿Ya? Con eso, chiquillos, estarían ok. Ahora, lo bueno es que ustedes en el ramo, la verdad que les ha ido bastante bien en sus dos pruebas y también en su trabajo. Así que espero también que tengamos excelentes promedios al finalizar el examen, ¿ya?
yo con certeza el día, a ver, ustedes van a rendir el examen mañana, yo ya el fin de semana voy a estar entregando su carpeta con notas a la Secretaría de Temuco, ¿ya? Así que, de todas formas, igual les voy a mandar un archivo con sus notas respectivas para que también tengan el respaldo. Profesor, ¿Sí? pero mañana va a funcionar de la misma forma cuando uno termina la prueba, la envía y por lo general le envía la nota de inmediato. Exacto, exacto. ¿Se activa a las 9 igual o no? ¿Cómo? Se activa a las 9, nos llega el correo avisándonos que se va a activar la prueba a las 9 y así, igual que el otro día. A las 6 se activa. A las 6, perdón. Sí, a las 6. Ahora, ¿por qué yo les voy a mandar a ustedes el respaldo con sus notas? Porque recuerden que las notas tienen también diferente ponderación. Por ejemplo, ustedes saben que el examen de mañana tiene un 40%. Sí. Entonces, por eso yo les voy a mandar también el archivo con cada uno de los resultados para que ustedes sepan cuál es el promedio final que van a tener en la asignatura. ¿Ya? Profesor, hay un ramo que se llama capacitación de personal. Ese. Usted no lo va a hacer. Ese es el que hago yo. Usted lo hace. Ah, pero si lo tenemos ahora este semestre. Exactamente. De hecho, en ese ramo, el producto que ustedes tienen que construir es un proceso de capacitación. Un plan de capacitación. ¿Y usted no sabe qué ramo nos toca ahora? Ahora, Eso sí, mismo. eso comentábamos al principio cuando nos conectamos. Parece que les toca Administración 2. Este ramo el día jueves. Bueno, igual nos va a llegar el correo referente a la información, yo creo. Exacto, sí, la señora Marcela les va a entregar la información. ¿Ya? Ya, chiquillos, Ya. voy a cerrar ahora, voy a terminar de grabar también para poder mandarles también el link de respaldo. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquillos, que Ya, les vaya muchas súper gracias. bien. Cualquier consulta, Gracias. me pueden hablar también por teléfono. Juan también tiene, Juan Ignacio tiene mi teléfono para que se lo pueda compartir también. Así que no hay ningún problema con eso. Gracias, profesor. Gracias por todo. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Que esté muy bien. Nos vemos.